Bueno, queremos compartir una palabra. ¿Alguien recuerda lo que la pastora Marta compartía con nosotros la semana pasada? Del reino de Dios. Y la verdad es que cuando hablamos de reino, wow, es un tema muy amplio, muy grande. Es un tema que abarca muchas cosas. Y queremos ir compartiendo algunos asuntos, algunos puntos muy importantes acerca de lo que es el reino de Dios, que creemos que va a ser de gran bendición para este tiempo, para nuestras vidas. La historia de la religión, del cristianismo, ¿verdad? Del catolicismo, es una historia bastante sangrienta. Dicen los historiadores, que al día de hoy las guerras más crueles, las batallas más sangrientas, son aquellas que se pelearon en el nombre del Señor. Las peleas más crudas, los actos más violentos que se pudieran haber visto, se vieron justamente en el nombre de Dios, en el nombre de la religión. Y se cuenta o se registran al menos más de 120 historias de connotación mundial que tuvieron impacto tan grande en la historia, que por su crueldad, por sus actos violentos, por lo sangrientos que eran. Lo más curioso es saber que no fueron peleas simplemente entre un país y el otro, sino que eran peleas por la religión. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que es muy conocido las cruzadas, las peleas que tenían los católicos contra los protestantes, y muchas batallas que se pelearon. Incluso el atentado del 9 de septiembre de las Torres Gemelas fue un atentado por el nombre de Dios, por la religión. Muchos hablan acerca de que esas peleas se dieron y decían antes de pelear, por Alá hacemos esto. Personas que se suicidan, que dan su vida no solo por Dios, sino por una religión. Y fíjense que no es... ¿Por qué parto diciéndole esto? Porque cuando Jesús vino a la tierra, lo primero que vino a traer fue un mensaje de esperanza y salvación, pero el primer mensaje que se entregó cuando Él llegó a la tierra fue el mensaje del reino de Dios. Y lo que pasó fue que la religión fue tomando lugar del reino, del mensaje principal que era el reino. Entonces, en vez de hablar de un mensaje de restauración, de restitución, de crecimiento, comenzó la religión a tomar lugar y comenzó a reemplazar el reino de Dios. Por eso antes se pedía dinero para la salvación, se pedían votos, se peleaban guerras por territorios, por dineros, por derrocar a una religión. Hay bien batallas que se registran donde el catolicismo peleaba contra el Islam. ¿Para qué? Para derrocar la religión del Islam, y así un sinfín de historias de la religión en sí. Por lo tanto, la religión, ¿qué es lo que ha hecho? En vez de acercar a la gente a Dios, de alguna manera nos ha apartado, nos ha alejado. Las muertes que se han causado en la historia fueron por causa del nombre de Dios. En vez de tener un mensaje de restauración del reino de Dios, esto fue lo que comenzó a acontecer. Hace varios cultos atrás me tocó compartir una palabra acerca del silencio de Dios, acerca del silencio de los 400 años. ¿Alguien ha escuchado acerca de los 400 años de silencio? ¿Se recuerdan que compartíamos tiempo atrás acerca de eso? Que Dios habló hacia su pueblo y luego hubo un silencio de alrededor de 400 años, y ese silencio terminó con Juan el Bautista. Y durante esos 400 años no se registra una palabra profética, una palabra de Dios dándola a la tierra. No hay una palabra escrita en algún manuscrito acerca de eso, sino que un silencio de 400 años. Y se acaba con Juan el Bautista. Y cuando llega con Juan el Bautista, dice la Biblia que después de 400 años Dios habla a Juan el Bautista y le encomienda esta misión de preparar el camino. ¿Para quién? Para el Salvador, para el Mesías, para Jesús. Y el primer mensaje que Juan el Bautista comenzó a predicar, ¿cuál era?
arrepentíos porque el reino de los cielos, porque el reino de Dios se ha acercado. El primer mensaje que se presentó fue el mensaje del reino de Dios. Y cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar, la oración tipo que le enseñó Jesús a orar fue la del Padre Nuestro. El Padre Nuestro yo creo que la conocen los que estamos en la iglesia como los que estamos afuera. La conocen los niños en los colegios, lo conocen las familias completas, es una oración universal que se conoce, ¿verdad? Pero no porque necesariamente la practiquemos diariamente, sino que la sociedad nos enseñó a aprenderla de una forma. Lo aprendemos de memoria, lo aprendemos porque sí, simplemente, porque nos tocó ir a una misa, sobre todo los que estábamos en colegio antes, algunos se eximían de religión, los otros no se eximían, pero era sagrado el Padre Nuestro y el Ave María en los colegios. Levanten la mano los pecadores que rezaban el Ave María. No. Sino que se daba esa oración. Entonces todos la conocían, todos lo oramos, ¿verdad? Muchos tenían los rosarios y se daban una oración por cada bolita que tenía. Y claro, al final cada uno nos aprendimos eso, le enseñamos a los hijos y tiene el Padre Nuestro. ¿Qué tiene de importante el Padre Nuestro? En Mateo capítulo 6, versículo 9, Jesús le dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Venga qué? Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y sigue hablando acerca del Padre Nuestro. Pero lo primero que Jesús les enseña a los discípulos es pedirle, venga tu reino, venga tu reino. Lo más curioso es que Jesús les enseña a los discípulos a orar de que el reino de los cielos debe venir a la tierra, debe venir a nosotros antes de pedir una necesidad. Antes de que nosotros le podamos decir, Señor, ayúdame a pagar la deuda. Señor, ayúdame con mi esposa que es difícil, una mujer de difícil trato. Ayúdame con mi marido que no me ha invitado, no me ha regalado ninguna flor todavía. Ayúdame con mis hijos, ayúdame con mis deudas, ayúdame con mis asuntos. Antes de pedir una necesidad, ¿el orden cuál es? Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué importancia debe tener el reino de Dios? Que debe ser lo primero que debemos pedir, que debe ser lo primero que debemos clamar o buscar en el Señor. Si hay un mensaje que une toda la Biblia, desde el Génesis hacia el Apocalipsis, es el mensaje del reino de Dios. Porque cuando Dios creó al hombre a imagen y semejanza, lo que también hizo es enseñarle de enseñorear acerca de un reino. La Biblia dice, venga a tu reino. No es que nosotros vayamos a un reino. Que usted venga a la iglesia no está yendo a un reino, sino que el reino se debe venir, debe manifestarse, debe venir hacia nosotros. Y cuando comenzó este mensaje, imagínense, vean la importancia que tenía después de 400 años de silencio. El primer mensaje que venía a la tierra, el primer mensaje que venía hacia el pueblo era el mensaje del reino. Fue tan potente, fue tan poderoso el mensaje del reino de Dios, que lo comentaba con mi esposa. Belén me hacía ese alcance. ¿De qué manera podía haber sido tan importante el mensaje del reino de Dios que la gente, sin tener profetas en esos entonces, aceptaban bautizarse en aguas para arrepentirse de sus caminos? ¿Qué tan importante era el reino de Dios que la gente era trastornada y estaban dispuestas a bautizarse por un hombre que se llamaba Juan el Bautista?
No sé si me estoy explicando. Entonces el reino de Dios oculta riquezas tremendas para nuestras vidas. El reino de Dios oculta riquezas pero maravillosas para nosotros y tiene un poder sobrenatural que quizás muchas veces lo pasamos por alto. Pero fue tal potente, es tan potente el mensaje del reino de Dios que hace que la gente, que hace que la gente haga cosas que aun cuando no las entiendan, las hace por obediencia y son bendecidos a causa de eso. El bautismo no estaba instaurado en los entonces de Juan el Bautista. Se hablaba que antes se hacían ritos de purificación, ¿verdad? Del lavado del cuerpo, pero eso lo hacían los sacerdotes principalmente, o lo hacían algunos eruditos. Pero en realidad el bautismo como tal no era un rito instaurado como algo común, sino que fue traído a través de revelación y a través del entendimiento del Espíritu Santo para la vida de las personas. Por lo tanto, el reino de Dios no se puede tomar a la ligera, no se puede entender con nuestra mente humana, se debe entender con el Espíritu. Debe ser una revelación del reino de Dios para nuestra vida. ¿Están acá todavía? Por lo tanto, el reino de Dios fue el mensaje que más predicó Jesús cuando estuvo en los caminos, cuando estuvo predicando por los pueblos, por las ciudades. Antes que el dinero, antes de cualquier cosa, el reino de Dios era primero enseñándose hacia la gente. Y el reino, ustedes lo habrán leído en varias oportunidades, dice que el reino es como una semilla de mostaza. Él se lo compara a Jesús como una semilla de mostaza, que a pesar que parezca pequeña e insignificante, cuando es plantada en la tierra, ¿verdad? Comienza a florecer y comienza a ser el más grande de los arbustos. Y comienza a llegar a ser más grande, lo más grande en la vida de una persona, con algo tan pequeño. También se habla de que el reino es como un tesoro escondido, en el cual un hombre vende todo lo que tiene, con tal de comprar el campo en el cual ese tesoro se encontraba. El reino de Dios es tan importante, es tan valioso, que una persona es capaz de vender todo lo que tiene con tal de poseer ese tesoro del reino de Dios. Y también el reino lo comparan como una perla preciosa que un mercader compró vendiendo todo lo que tenía con tal de obtenerla. Entonces el reino de Dios no es algo cualquiera. El reino de Dios no es algo sencillo. El reino de Dios es un tesoro. Dígale que está a su lado, el reino de Dios es un tesoro. ¿A alguien le gustan las joyas? Levanten la mano. ¿A algunos le gustan los aritos, los aretes, las cadenas, el blin blin? Unas cadenas gruesas. El otro día hablábamos que conocíamos una persona que tenía así unas cadenas con el nombre de Jesús. Acá no, de King, como King. No voy a decir quién es claramente, pero sí le gustaba, pero que le gustan las joyas, ¿verdad? Porque se muestran, porque son valiosas. Normalmente uno de lo que más le gusta a la gente que le gusta lo ajeno es el robarse la especie, robar las joyas. El que entra a una casa para robar normalmente va a buscar joyas. Ahora hemos visto que hace poco, ¿cuántas veces no han asaltado joyería? Ahora entrar a una joyería es casi entrar a un búnker. Usted va a un mall, a una joyería, tiene que tocar un timbre para que le abra la primera puerta. Usted entra a la primera puerta y tiene que esperar que cierre esa puerta para recién abrir la segunda puerta blindada de 20 centímetros de un vidrio totalmente inquebrantable. Y luego que usted entra, tiene que hablar con la persona y ve con un mesón todo cubierto, todo protegido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a las personas les gusta lo que son las joyas, les gusta lo que son los tesoros. A algunos les gusta tener anillos, tienen anillos de todos colores, algunos venden joyas por ahí, pasó el dato. Pero las joyas en sí son valiosas y tienen en nuestra vista ese querer de ser tentador, de que la gente lo pueda tener. Y la Biblia habla que el reino de Dios es como una joya, es un tesoro. Y normalmente los tesoros debemos anhelarlos, no debemos tenerlos.
Yo creo que a todas las mujeres les gusta tener, aunque sea un arito, un pendón, ¿verdad? Además de pintarse, es decir, no, lo que se pinta son los payasos, o sea, maquillarse. Tienen que combinar con sus joyas, ¿verdad? Tiene que ir su joya con respecto a su atuendo, ¿o no las mujeres? ¿Cierto que sí? Tiene que ir algo, ¿por qué? Porque las joyas tienen que ser algo fundamental, algo importante en la vida de una persona. Hoy en día es común hacerlo. Entonces, y de hecho desde la antigüedad se ocupaba también mucho lo que eran las joyas, mucho que eran los tesoros, para ya sea para hacer estatuas, para hacer utensilios, para construir templos, porque el tesoro en sí debe ser algo que podamos nosotros anhelar, debe ser algo que nosotros podamos desear en nuestra vida. Por lo tanto, el reino de Dios lo compara con un tesoro para que podamos anhelar el reino de Dios de la misma manera que nosotros podamos anhelar una joya, podamos anhelar así el reino de Dios en nuestras vidas. ¿Amén? ¿Están acá todavía? Por lo tanto, Juan el Bautista, cuando hablamos de este mensaje, tenía un mensaje, pero que era urgente predicar. Era un mensaje que era necesario y que le urgía a él comenzar a entregar, a predicar a las personas. Era necesario, había una urgencia por eso, de predicar el reino de los cielos. Arrepiéntense porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado a este lugar. Y si bien la pastora también estuvo hablando un poco del reino, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué puede entender usted por reino de Dios? El reino es un territorio, es un estado con sus habitantes sujetos a un rey y donde existe una cultura. Diga conmigo, cultura. Leyes, lenguaje, estatutos y naturaleza. Un reino lo compone la cultura, las leyes, el lenguaje, los estatutos y la naturaleza que los identifique. Amén. Por lo tanto, un reino no es solamente algo donde vamos a ir más adelante. La Biblia dice, venga tu reino. Por lo tanto, no es que nosotros oremos para que en algún momento podamos morir e irnos al cielo. Tiene que el reino ser algo que nosotros tengamos que anhelar y pedir que baje a nuestra vida, porque el reino es un conjunto que nos da una identidad, que tiene leyes, que tiene un lenguaje, que tiene unos estatutos que nosotros podamos seguir para que podamos alcanzarlo. Por lo tanto, el plan de Dios que nos dio a nosotros, al hombre y a la mujer, fue extender ese gobierno celestial e influenciar la tierra desde el cielo a través de la humanidad. Dios quería que ese reino, que ese reino celestial, que ese reino inconmovible, sea extendido acá en la tierra. Fíjense que si una persona tiene hambre y pide una manzana, lo más probable es que se va a poder saciar en el momento. Pero lo más probable es que al correr del tiempo va a volver a tener hambre. Cuando usted ora por una necesidad y Dios la suple, lo más probable es que al acontecer de los próximos días va a volver a tener otra necesidad. Porque la necesidad no va a poder suplir lo que usted realmente necesita en su corazón, lo que realmente necesitamos como hijo de Dios. Y el reino de Dios es similar. Cuando quizás pedimos sanidad, pedimos una bendición material, vamos quizás a volver a tener esa necesidad o vamos a volver a estar enfermos. Pero cuando nosotros pedimos el reino de Dios que se nos revela en nuestras vidas, va a ser como que estuviésemos pidiendo un árbol al Señor. Ya no estamos pidiendo, Señor, una manzana, Señor Dios, dame el árbol por el cual yo me pueda alimentar en el tiempo. Señor, dame aquello que me va a proveer a mí todo lo que yo necesito para que pueda vivir como hijo del Dios. Y resulta que el reino de Dios es así. Tiene todo lo que necesita. Dile que está a tu lado, el reino tiene todo lo que necesitas. Y mucho más. El reino tiene todo lo que necesitamos y mucho más. Pero mire, vamos a ir entendiendo esta palabra a continuación. Un reino
reino tiene una cultura. Y la cultura normalmente impacta y se lleva con uno a donde quiera que uno va. ¿Verdad? En una oportunidad me tocó viajar a Estados Unidos por trabajo. Y nos invitaron a comer comida china. Y yo me fui con mi compañero. Y de repente entre los dos comenzamos a ver el buffet de platos de comida que habían ahí. Y yo le decía, oye, ¿cuál es el arroz chaufán? Y le dije también, ¿y cuál es la carne mongoliana? Me dijo, no tengo idea. Cállate, come nomás, me dijo. Pesca algo y come, mejor ni pregunté. Capaz que ni comáis y sepa lo que es. Y yo comencé a buscar en mi mente cuál era lo más parecido a la carne con cebollín. ¿Cuál era el arroz que tenía huevito? ¿Por qué? Porque estaba tan mentalizado que la comida china iba a ser la misma que estaba acá y que iba a estar allá, y me di cuenta que no. Porque yo fui con mi mente pensando en que allá iba a comer lo mismo que estaba acá. Estábamos en un hotel y teníamos el buffet de desayuno, que se desayunaba a las 5 o 6 de la mañana. Almorzábamos a las 11 de la mañana, imagínense. Volví con 5 kilitos más ese día de 3 semanas de viaje. Y resulta que llegué y yo estoy acostumbrado a una leche y a lo más un pan tostado con mantequilla. Y de repente llegamos allá, hamburguesa, tocino, leche, huevo y todo lo que usted se imagina que normalmente se come de almuerzo, no, estaba en la mañana. Waffle, manjar, crema. Y al principio uno comía de todo, después a las 11 de la mañana yo no quería seguir comiendo. ¿Por qué? Porque la cultura allá también es distinta. Y yo iba con mi mente pensando en que quería hacer allá lo que yo estaba acostumbrado a hacer acá. Y normalmente pasa eso. En alguna oportunidad, el año pasado fuimos a visitar a una pareja con mi esposa, que ellos venían eran extranjeros, venían de Venezuela, entonces siempre nos decían todo lo que ellos vivían allá. Entonces nos comenzaron a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no en la iglesia no hacen esto? ¿Por qué en la iglesia no hacen esto otro? ¿Por qué en la iglesia no cantan esta alabanza? Porque en mi iglesia bailábamos así, danzábamos así, cantábamos este tipo de canciones. Bailamos y hacíamos este tipo de cosas. Perfecto. Entonces nosotros cuando lo escuchábamos le decíamos lo mismo. Lo que pasa es que son culturas distintas. Hoy en día usted ve en la calle un comercio pero gourmet en las calles de venta de comida. Antes lo que usted veía era la sopaipilla, los completos, pero ahora ¿qué ve en la calle? Arepa, empanada venezolana, tequeño. Hace 10 años atrás, ¿cuándo uno ha visto eso? ¿Por qué? Porque comienzan a traer la cultura de otros lugares hacia acá. No estoy diciendo que eso es malo, estoy tratando de entender cómo la cultura se lleva con uno hasta donde uno va. Normalmente, cuando seguíamos ese viaje en Estados Unidos, fuimos a comprar al supermercado y adivinen qué compramos. Fideo, arroz, salsa, salchicha. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a la cocina de acá y cuando allá había muchas cosas. Y lo mismo para el que viene hacia acá. El que viene hacia acá normalmente va a traer su cultura. Porque la cultura es lo que te identifica. ¿O no? Cuando usted ve a alguien, normalmente con solo verlo va a saber inmediatamente de dónde viene. Si es extranjero, si es de un lugar determinado, si es de una clase social X, ¿verdad? Porque el sistema hace que tú te identifiques con una cultura y esa cultura tú la llevas contigo. Y resulta que la expresión más poderosa de un país es su cultura. Miren qué importante es esto. La expresión más importante que puede tener un país, una nación, la expresión más poderosa de un país, una nación, es su cultura. Porque la cultura hace reflejar de una persona su origen, su forma de ser, su forma de pensar, incluso de hablar. La cultura hoy en día es tan predominante
que es la que nos dice qué debemos hacer y cómo debemos actuar, incluso qué debemos ver. ¿A quién no le ha pasado que cuando está conversando conversaciones triviales en la mesa, luego abre su celular, abre Google, abre Facebook y aparecen publicidades de lo que usted está hablando? Dato freak, ¿a quién le ha pasado? Que de repente uno está diciendo, hoy me encantaría, no sé, comprar, no sé, una cama. Y de repente comienzan los mensajes y los avisos de la cama. ¡Qué miedo! O basta que usted solamente busque algo en un motor de búsqueda, en un Google. Que usted busque algo. Él me decía, ¿sabes qué? Estaba buscando un modelo de sillón para buscar, para hacer la casa. Y después de 3 semanas le siguen apareciendo sugerencias de sillón, de colores, de sillones 2 cuerpos, 3 cuerpos, armables, desarmables, de todo tipo hasta ahora. Porque el sistema está creado para impulsarte a que tú hagas algo que ellos quieren. Las famosas notificaciones de las aplicaciones te están motivando para que tú hagas algo. Desde las aplicaciones de juegos para incentivarte y para motivarte a que vayas a jugar, como las aplicaciones de pedidos, de comida, Uber Eats, Pedido Ya, Rappi y todas esas cosas que no tengo ninguna instalada de esa en mi celular. Todas ellas te impulsan, te llegan notificaciones. Aprovecha esta oferta, aprovecha esto. Y el sistema está creado para impulsarte a algo, al comercio, a hacer algo, ¿verdad? La gente dejó de comprar esta semana porque están todos esperando el Cyber, que empieza hoy día en la noche. A las 12 de la noche, yo tengo unas páginas re buenas que compartirles de venta de tecnología. Te paso el dato. Pero el sistema estaba programado para eso. Dice, nos pasó que estaban los chicos buscando algunos instrumentos de computación para las redes sociales y venían haciéndole seguimiento durante las últimas 2 semanas antes de un Cyber Monday, algo así. Y resulta que el Cyber Monday subieron los precios y después decía, súper oferta. Antes, no sé, 100, ahora 50, pero resulta que antes que estaba a 30. Ahora lo ponen como oferta y la gente dice, oh, está de oferta, comprémoslo. A veces uno se mete a copuchentear y a ver qué puedo comprar que es interesante aunque no necesitemos nada. Porque la televisión te dice, prepárate, ofertas imperdibles. Nunca más va a pasar una oferta como esta. A veces vamos a comprar cosas que no necesitamos o simplemente estamos buscando algo que venía ofreciendo hace tiempo y estamos esperando que ojalá salga en oferta. ¿Por qué? Porque el sistema, la cultura te impulsa a hacer eso. La cultura que alrededor nuestro nos persuade a seguir una corriente, a seguir algo. Y hoy en día la tecnología nos ha hecho acostumbrarnos a muchas cosas, a una comodidad, a tener todo rápido, a tener todo ya. ¿Por qué voy diciendo todo esto? Porque la cultura en la que estamos viviendo hoy en día nos está impulsando a hacer cosas. Como también los famosos deudas, créditos. ¿A cuántos no les llegan notificaciones del celular, correo, llamada? Tiene un crédito preaprobado. Tiene un super avance. Un mega, super, hiper avance. Páguelo en cómodas cuotas mensuales. 60 cuotas precio contado, 60 cuotas. Hágalo. Y nos incentiva a que podamos movernos sobre eso. Pero la Biblia en Juan 17:15 dice, Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Filipenses 3:20, el apóstol dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía, de donde vinimos nosotros, nuestro origen, nuestra identidad, está en los cielos. De allá viene nuestra cultura, de allá viene nuestra ciudadanía, nuestra verdadera naturaleza. Viene de esos lugares. Por lo tanto,
debemos comprender que el reino de Dios, cuando vino a enseñarse a través de Juan y a través de Jesús, era para darnos a entender que si bien vivimos en la tierra, vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Aunque estemos en este lugar, no podemos movernos como el mundo quiere que nos movamos. Si hoy estamos hoy en día en este lugar, ¿tenemos un sistema que nos rodea? Sí, absolutamente. Estamos insertos en el sistema. Pero antes de este sistema, quiero decirle que usted es un ciudadano del reino de los cielos. Usted es una persona que vive y que pertenece a un reino celestial. Un reino que es inconmovible. Por lo tanto, así como la cultura de afuera nos da una identidad, que eso es lo que termina haciendo, te termina definiendo a ti en lo que haces, en lo que comes, cómo te mueves. Antes la cultura nos enseñó a quitar el azúcar y ponerle stevia. Y ahora, ¿qué nos dice que la stevia es mala? Quizás que iba a aparecer en su momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sistema nos está enseñando a nosotros a seguir las cosas. La cultura nos está a nosotros impulsando a hacer cosas. ¿O no? Pero ¿cuánto de la cultura de Dios usted está llevando hacia afuera? ¿Cuánto de los que están acá llegan un domingo, reciben una palabra, llegan a su casa de paz con su líder, reciben una palabra de fe y dicen, listo, ahora con esto voy a impactar mi mundo hacia afuera? ¿Cuántos salen los domingos ansiosos, deseosos de compartir el evangelio, de compartir lo que aprendió acá? Andan buscando a alguien en el metro, a alguien en la calle para predicar lo que escuchó el día domingo. Porque la cultura que está a nuestro alrededor está siendo más invasiva, está siendo más repetitiva sobre nosotros, una y otra vez, una y otra vez. No le manda un solo mensaje, le manda uno y otro mensaje, uno y otro mensaje. Compra, endeúdate, haz esto otro. Mira aquí, mira, y una y otra vez es insistente. Y el evangelio, nos cansamos porque tenemos que venir una sola vez. Pero no nos cansamos de que esté insistentemente el sistema de afuera influyendo con nosotros. Miren, es tan importante el reino de Dios que el reino contiene todo lo que necesitamos. Mire, Efesios capítulo 6, versículo 31. Efesios 6, 31. Dice así: no os afainéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿O qué compraremos en el cyber? No os afanen, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Efesios 6, 31. ¿No está? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6. Pues eso es lo que dije siempre. Mateo 6. A ver. Ahí sí. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, ¿qué dice? Sabe. Él sabe que tú tienes una necesidad. Levante la mano que tiene necesidad. Él sabe que tú tienes una necesidad. Él sabe que estás buscando trabajo. Él sabe que tú tienes que pagar una deuda. Él sabe que necesitas arreglar tu relación, tu matrimonio con tus hijos. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe que tú estás enfermo y necesitas sanidad. Pero, versículo 33, buscad primeramente ¿qué? Y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios contiene todo lo que tú necesitas y más.
El reino de Dios tiene todo lo que tú necesitas y más. Por lo tanto, aunque tú sientas que hay cosas que no están siendo respondidas para tu vida, no te afanes, no te apures, no te desesperes, porque el reino de Dios tiene lo que necesitas y más para tu vida. Entonces, quizás para buscar lo que necesitamos debemos empezar por el otro lado. No debemos empezar a jugar con nuestras fuerzas. Quizás vamos a llegar más rápido por el otro camino, el que pareciera más largo, el que pareciera que no va a ser más fructífero. Quizás ese camino va a ser el que me va a llevar a obtener lo que necesito más rápido que lo que estoy haciendo actualmente, de luchar con mi fuerza. Yo le conté una oportunidad que cuando terminé de estudiar, estaba full endeudado y necesitaba comenzar a trabajar. Y comencé a tirar currículum por todas partes. Ya había tirado más de 20, 25 currículum por todos lados, desesperándome porque ya no podía encontrar trabajo en lo que era lo mío, la aeronáutica. Fui al aeropuerto, a todas las oficinas entregando un currículum para que me dieran trabajo. Ninguno me llamó. Entré en desesperación, comencé a entregar currículum en cosas que ya no trabajaba antes, o sea, no había estudiado. De cajero, de reponedor de supermercado. Comencé a tirar currículum de muchas cosas que ya no era lo que yo había estudiado, porque me comencé a desesperar. Pero adivinen, ¿cuándo encontré trabajo? Cuando en un momento ya me cansé y me rendí y le dije, Señor, ya no lucho más. Ya no lucho más. Te paso a ti mi currículum, por si tienen algún dato. Entonces, ¿qué dije? Ya no lucho más, Señor. Y en el momento en que yo me rendí a los pies del Señor, en el momento en que yo me rendí, dije, Señor, ya no más, pasó un día y me llaman por teléfono. Porque a nosotros nos encanta jugar al que tenemos el control de todas las cosas. No, yo tengo experiencia en esto. Tengo experiencia en esto otro. Yo puedo llegar aquí, puedo llegar allá. Puedo lograr estas cosas. No, si tengo un contacto, tengo unos números de referencia impecables que me van a dejar como rey si lo llaman. Esos tipos de contactos de referencia, ¿se dan cuenta? Y normalmente los trabajos que piden, recién egresados, con experiencia de uno de la NASA. Entonces al final uno dice, ya, lo quiero todo, pero la verdad es que necesitamos depender del reino del Señor, necesitamos depender de Dios antes que de nuestra fuerza, antes de lo que nosotros mismos podamos hacer. ¿Están acá? Porque esa es la forma correcta de buscar las cosas. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Al que pide, se le dará, al que busca halla y al que toca se le abrirá. Pero no te dice cuántas veces lo tienes que hacer. Así que sigue pidiendo, sigue buscando, sigue tocando, porque va a llegar esa promesa de Dios para tu vida. Pero ¿qué pasa si esa misma energía que tienes para buscar hacia afuera, la tienes para buscar el reino de Dios? Si lo mismo que estás haciendo hacia afuera por querer obtener con tanto ahínco lo que tú anhelas en tu corazón, ahora ocupas toda esa energía para buscar al Señor. Yo creo que ahí es cuando se refería la palabra que el mercader, cuando supo que tenía que conseguir una joya preciosa, fue a vender todo lo que tenía. O sea, toda su fuerza, todo lo que él tenía, lo ocupó con tal de recibir ese precioso tesoro que era el reino de Dios. Como aquel hombre que también al encontrar el tesoro fue a vender todo lo que tenía con tal de comprar el terreno que tenía ese tesoro, que era el reino de Dios. Porque el reino de Dios es lo que contiene todo lo que necesitamos para nuestras vidas. Tiene todo lo que necesitamos para nosotros. Mire, cuando hablamos del reino de Dios, hablamos que es un lugar integral que tiene todo lo que necesitamos. En el reino de Dios tenemos una identidad. Diga conmigo, identidad. ¿Cuándo fue la última vez que te autodefiniste como un hijo de Dios con poder y autoridad en tu vida?
¿Cuándo fue la última vez que caminaste por la calle sintiéndote seguro de que eras un hijo de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que caminabas por la calle sintiéndote seguro de ti mismo, sintiéndote con una paz tan grande que a pesar que los problemas que te sobrellevaban eran nada con tal que tú tenías al Dios Todopoderoso que lo podía suplir todo? ¿Cuándo fue la última vez que caminaste seguro y tranquilo por la calle a pesar de los problemas? ¿Cuándo fue la última vez que comenzaste a reír y a gozarte en medio de la tribulación o de la angustia? Es porque el reino de Dios tiene una identidad que muchas veces perdemos por los problemas y por el sistema que está alrededor nuestro. El sistema que nos rodea, así como nos guía o nos persuade para hacer cosas, también nos persuade para limitarnos y no avanzar. Díganme si no es preocupante estar con deuda, si no es preocupante estar con problemas. Claro que sí. Es angustiante cuando llaman por teléfono una y otra vez, semana tras semana, y tienen los teléfonos y cambian el teléfono y se lo consiguen igual. Le hablan por WhatsApp y lo llaman. ¿Por qué? Porque no deja el sistema que tú estés tranquilo. Te limita, te oprime para estar así. Pero el reino de Dios no viene a oprimirte. El reino de Dios viene a liberar a aquellos que creen en el Señor con toda su fuerza para que puedan reconocer su identidad en Dios. Y cuando conocen su identidad, caminan seguro, hablan seguro, hablan confiado, hablan fe y no hablan calamidades, no hablan problemas, no hablan tristeza. Porque quien encuentra su identidad sabe que a pesar que tiene problemas, en Dios tiene la solución. Que a pesar que aunque no tenga dificultades, en Dios tiene esperanza para salir de todas esas dificultades. Por eso quiero decirte que tú estás acá hoy en día en una iglesia compartiendo y aprendiendo el reino de Dios, el cual tiene todo lo que necesitas como la identidad. La identidad es la que te va a hacer sentir seguro de ti mismo, te va a hacer caminar confiado el día a día para poder vencer todos los problemas que tú estés viviendo hoy en día. ¿Cuántos me dicen amén? Por eso la Biblia dice que somos real sacerdocio. Somos una nación santa y un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a la luz. Un reino de Dios, además de una identidad, tiene un lenguaje. Y los que somos hijos de Dios entendemos que en nuestra boca hay poder. Por lo tanto, si sabemos que hay poder, nosotros dejamos de hablar lo que no provenga de fe y comenzamos a hablar lo que proviene de Dios. Santiago capítulo 3, versículo 2. Me encanta Santiago porque Santiago es una palabra que es bien confrontacional. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Levante la mano que hemos ofendido a alguien. Sí. ¿Cómo se ofende a alguien? Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, ¿para qué? Para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta. ¡Wow! He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. ¡Wow! ¿Eso está en la Biblia? Sí, está aquí en la Biblia. Y estoy leyendo la Reina Valera 60. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada. ¡Wow! Diga conmigo, el reino de Dios tiene un lenguaje. ¿Qué lenguaje estamos hablando hoy en día? Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla el Facebook, habla el Instagram. Cuando estamos enojados, posteamos cualquier cosa. O los estados de WhatsApp, al que le caiga.
De la abundancia del corazón hablan nuestros celulares. ¿Cierto? Y la lengua tiene un poder tan grande y a la vez lo hemos menospreciado ese poder, que en vez de ser de bendición para nuestra vida, caemos presos de nuestros propios dichos y comenzamos, en vez de bendecirnos, salir adelante, comenzamos a nosotros mismos a opacarnos, a oprimirnos y a limitarnos para el avance del Señor, para el avance de Dios en nuestras vidas. Dice que la Biblia que la fe viene por el oír, ¿no? El oír la palabra de Dios. Si no estamos oyendo constantemente la palabra del Señor, no esperemos comenzar a hablar fe. Si no estamos constantemente alimentando nuestras vidas con mensaje, con la palabra del Señor, entonces no esperemos comenzar a hablar bien de nosotros mismos, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Me supe por ahí de una persona, no voy a decir su nombre, que quería comenzar a aprender más de la escritura, más de las palabras. Y un líder dice: ¿a quién escucho? ¿A qué predicador puedo poner en YouTube para aprender de la palabra? Y este líder le dice: ¿y para qué necesita un predicador de afuera si tiene adentro varios que tienen mensaje para enseñarte? ¿Y dónde los escucho? Mira para acá las predicaciones de antes. No miren las transmisiones, pero las transmisiones eran bien precarias en ese entonces, pero mira el mensaje. ¿Se acuerda cuando predicamos desde un celular? No, sí fue maravilloso. Y entonces, ¿qué pasó? Que de repente comenzaban a salir los celulares del celular, notificaciones. Esta persona ha comentado la publicación, ha puesto amén, ha puesto esto, otro. Y yo decía: ¿y por qué está revisando para atrás? ¿Qué está haciendo? Claro, está alimentándose del reino de Dios. No voy a decir su nombre, pero está, ya sabe, imagino que está identificado, parece. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando tenemos este lenguaje, entendemos que el lenguaje tiene poder. Y este lenguaje, así como es un fuego capaz de consumir un bosque completo, este mismo fuego, este poder que está en su lengua, tiene ese mismo poder de impactar lo que está alrededor suyo. De impactar lo que está alrededor suyo. De impactar a su familia, a levantarse, a crecer, a avanzar. Y hay veces que la lengua tiene el poder no solamente como para maldecir o para sepultarnos con palabras feas y duras, sino con palabras tan sencillas como: ok, no lo sigas intentando. Te entiendo completamente, sabes que ya lo hiciste todo, ya no lo sigas haciendo, no sigas yendo a la iglesia si ya no te vas a sanar. No sigas yendo a la iglesia si ya tus deudas ya no te van a seguir igual, Dios ya no te bendijo. A veces no tiene que ser una maldición directamente, pero son palabras que no te hablan de fe. Pero si viene alguien y te dice: estás con problemas, perfecto, sabes que yo también estoy con problemas, pero yo sé que mi Dios va a suplir toda necesidad de nuestra vida según sus riquezas en gloria. Él va a proveer, y aunque no provea y aunque yo no vea su respuesta, yo lo voy a seguir amando igual, porque Él ya me dio algo mayor que una respuesta de una sanidad o de una deuda. Él dio su vida en la cruz por mí para que yo tenga en el día que yo parta una salvación mayor y pueda vivir por la eternidad con Él. Por lo tanto, el reino de Dios es algo mucho más grande que suplir una necesidad. El reino de Dios lo tiene todo lo que necesitamos para ser felices hoy acá en día en la tierra. En el reino de Dios tenemos paz. En el reino de Dios tenemos restauración. En el reino de Dios tenemos restitución. En el reino de Dios tenemos nuevas oportunidades. En el reino de Dios tenemos sanidad. En el reino de Dios tenemos un gozo inexplicable en medio de la tribulación. En el reino de Dios tenemos paz que sobreabunda cualquier cosa. En el reino de Dios está todo lo que necesitas. Piensa en algo que necesites, el reino de Dios ya lo tiene. ¿Necesitas paz? Busca el reino de Dios. ¿Necesitas
algo, un trabajo, busca el reino de Dios. En la iglesia se necesita hartos trabajos. La iglesia va a ser un lugar donde nunca va a haber un finiquito. Siempre va a haber gente que se necesita para trabajar. ¿No ve que están diciendo que necesitan hermanas para la danza? A ver, levántame las manos las que quieren danzar. ¿Las que se inscribieron? Muy bien, Yari, muy bien, Clarita. A ver, los hombres. No se van a poner el vestido de la hermana, por si acaso. Paso el dato. ¿La maestra para los niños? El audio, no, si ya Julito tiene como 5 personas ya en el audio. Gloria a Dios por esas personas que están en el audio. Y mujeres más encima. Hay trabajo en la casa del Señor. Hay trabajo para la casa del Señor. De la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y ese tiempo nuestro lenguaje debe cambiar como hijos del Señor. Debe cambiar nuestro lenguaje como hijos del Señor, como hijos del reino. Y por último, entre muchas otras cosas, con esto voy a ir terminando, en el reino de Dios tenemos autoridad. Diga conmigo, autoridad. Cuando una persona, la Biblia dice que somos embajadores, ¿de qué? Embajadores del reino de Dios, del reino de los cielos. Un embajador, cuando es enviado a otra nación, a otro lugar, viene con la misión de representar el lugar de donde viene en aquel lugar determinado. Cuando algunas personas están en otros países y necesitan una protección, necesitan una ayuda, normalmente acuden a las embajadas, que son la representación de su país en aquella nación, en aquel lugar. El embajador es el encargado de representar la cultura de donde viene en un lugar determinado. El embajador es el encargado de llevar ese evangelio, ese mensaje de buenas nuevas a un lugar donde no está plantado aquel mensaje. El embajador es el que tiene la capacidad de poder impactar la sociedad con una cultura distinta. El embajador es aquel que tiene la capacidad de poder trastornar un lugar a pesar que no sea ciudadano de aquel lugar. ¿Por qué? Porque él viene primeramente con su ciudadanía de más atrás, que es del cielo. Levántame la mano, por favor, y diga conmigo: mi ciudadanía es del reino de los cielos. Y estamos acá como un embajador, como una embajadora. Estamos como representantes de Dios acá en la tierra. Entonces, cuando hablamos del reino de los cielos, estamos siendo los representantes de Dios en la tierra. Mire, Dios dijo: hagamos al hombre a imagen y semejanza. No digo hagamos a una persona al azar. No hagamos una persona, un hombre o una mujer porque sí solamente. Hagámoslas a una imagen y semejanza. Hagámoslos para que ellos gobiernen. Hagámoslos para que ellos enseñoreen. Creémoslos a ellos para que ellos puedan gobernar y puedan establecer diseños del reino de Dios en el lugar donde están. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Tienes un problema? Tú eres un embajador para cambiar esas situaciones en tu vida y en tu familia. ¡Wow! ¿Soy capaz de hacer eso? Absolutamente. Porque tu reino no viene tu reino de afuera, tu reino viene del cielo. Tu reino viene de afuera. Pero el reino de Dios se debe anhelar. El reino de Dios se debe desear con todas tus fuerzas. Dígame que cuando no tiene problemas no le dan ganas de dejar las cosas de Dios. Dígame cuando usted no tiene una dificultad, invierte todas sus energías, invierte todas sus fuerzas en aquellas cosas que necesita. Porque lo que hace el sistema es llenarte de necesidades.
para que consumas todas tus fuerzas, todas tus energías en aquello que no tienes. Pero leímos recién, no se afanen por lo que no tienen. No se afanen por lo que tienen que comer, no se afanen porque les falta por vestir, por lo que desean en sí, sino buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Todas las cosas serán añadidas. Mire, a veces uno desea escuchar en un mensaje una palabra que me digan, sí, yo voy a alcanzar mi prosperidad, sí, yo voy a alcanzar mi bendición, sí, yo voy a alcanzar todo lo que yo anhelo, todo lo que necesito. Porque nos confortamos y nos, perdón, y nos da fuerza a escuchar esas palabras. Pero la Biblia dice que ninguno que no sea como niño podrá entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos se debe recibir como un niño, sin cuestionar. A veces yo le digo algo así súper alocado, imposible a mi hijo, y mi hijo me dicen, ¿verdad? Y lo creen solamente porque yo soy su papá. Oye, ¿sabes qué, hijo? Me tocó viajar. Yo viajé a Marte, un ejemplo. Papá, ¿verdad? Lo creen sin cuestionarlo. Y después me dicen, no, si era broma, era mentira. Pero solamente porque era su papá, lo creen. ¿Qué te ha dicho tu papá? ¿Qué te ha dicho tu papá en la iglesia? Tu Padre Celestial, ¿qué te ha dicho de ti? De lo que puedes alcanzar. ¿Y cuánto de eso estás haciendo? Deja de luchar con tu fuerza. Deja de luchar con tus fuerzas. Deja de buscar la añadidura y ponte a buscar el reino de Dios con todas tus fuerzas. El reino de Dios tiene todo lo que necesitamos. Luego, ¿por qué Jesús hablaba del reino de Dios? Juan el Bautista hablaba y decía, después de mí viene uno mayor que yo, el cual yo no soy digno de siquiera de atar el calzado de sus zapatos, de sus sandalias. Pero Él los va a bautizar no solamente en agua, sino en Espíritu Santo y fuego. Ese que viene detrás de mí, ese es un rey. Y ese rey es aquel que viene a traer el reino. Y el reino no puede establecerse sin un rey. Y cuando Jesús vino a esta tierra, cuando Jesús vino a traer el reino, lo podía traer solamente Él, porque era el rey capaz de gobernar ese reino. Hoy en día le decimos, Señor, tú eres Rey de reyes, Señor de señores. Y no entendemos la dimensión de lo que estamos diciendo o hablando. Él es Rey de un reino inconmovible. Y tú eres ciudadano de este reino inconmovible. Entonces, ahora ya, basta de seguir sufriendo,
basta de seguir lamentándonos, basta de seguir viviendo con esa angustia en el corazón. Es tiempo que comencemos a depender del Señor y del reino de Dios en nuestras vidas y que podamos comprender que es Él el que suple toda necesidad y todo lo que necesita nuestras vidas. Antes nos podíamos cansar trabajando y haciendo las cosas con nuestra fuerza, pero hoy los quiero invitar para que podamos buscar el reino de Dios con todas nuestras fuerzas, con esa misma fuerza que buscabas hacia afuera algo, con esa misma energía que tú buscabas las cosas tuyas hacia afuera. Este es el tiempo en que busquemos el reino de Dios y le digamos: Señor, yo anhelo el reino de Dios. ¿Cómo lo podemos buscar? ¿Cómo lo podemos buscar? ¿Cómo se busca? ¿Cómo se encuentra el reino de Dios? Quizás simplemente: Señor, ven a tu reino y nada más. Buscar el reino de Dios es comenzar a escudriñar los tesoros que hay en la palabra para mi vida. Buscar el reino de Dios es hacer la voluntad de Él acá. Es comenzar a buscar los deseos de Dios en este tiempo, de su iglesia, de su casa, antes incluso que los de uno. El buscar el reino de Dios es comenzar a expandir el evangelio. Buscar el reino de Dios es participar en las escuelas. Buscar el reino de Dios es participar en lo que más pueda en la iglesia. Eso es buscar el reino de Dios. No es solamente quedar escuchándome un mensaje. Es yo ser partícipe de algo que antes no lo era. Es atreverme a recibir o a hacer algo que antes no hacía. Buscar el reino de Dios es atreverse a decir: Señor, antes yo no te conocía, pero te quiero conocer. Antes yo no te conocía, antes trabajaba yo con mis fuerzas, pero hoy yo quiero moverme con las tuyas. Hoy yo quiero moverme como tú haces las cosas. Hoy quiero atreverme a creer en algo distinto de lo que yo he creído hasta ahora. Me pregunto si hay alguien en este día que quiere decirle: Señor, hoy quiero conocer algo más del reino de Dios que hasta ahora no había conocido. Yo quiero experimentar esa provisión integral que tú tienes. Tú provees todas las cosas con el reino. Por lo tanto, Él va a proveer todo lo que tenemos y lo que necesitamos. Cuando terminemos esta reunión, queremos pedirle que se queden unos minutitos. Queremos darle una información muy importante acerca del terreno en el cual estamos todos trabajando y que vamos a seguir trabajando. Pero quiero decirle que con esto, que las promesas de Dios no se sustentan con nuestras condiciones. La promesa de Dios no se sustenta según cómo tú estés haciendo las cosas o no. La promesa de Dios se sustentan en Él. La Biblia dice que no encontrando a nadie más grande que Él, juró por sí mismo para darnos una promesa. Y es tan importante la palabra de Dios, es tan grande la palabra de Dios, es tan increíble, que una palabra es más poderosa que cualquier cosa. Dice: la tierra pasará, todo pasará, mas mi palabra no pasará. Levanten la mano que tiene una palabra de Dios. Aunque no tengas cumplida esa palabra, créeme que no va a pasar antes que se cumpla esa palabra en esta vida. No va a terminar tus días sin antes que puedas ver esa palabra de Dios cumplida sobre tu vida. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y como visión de Cristo tenemos una palabra de Dios. Y vamos a movernos en pos de eso. Vamos a seguir trabajando en pos de una palabra del Señor. Porque no se sustenta en base a condiciones, sino se sustenta en Él, en el que hizo el cielo y la tierra con una palabra. Él dijo y fue hecho. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que el reino de Dios no consiste en condiciones humanas, sino una palabra de Él. En sus palabras que nos va a bendecir, que nos va a prosperar, que nos va a restaurar, que nos va a sanar, que nos va a levantar. Quiero invitarte a que vivamos en este tiempo por ese reino del Señor.